Espero que el sonido y la imagen le esté llegando bien. Por favor, si me pueden ustedes confirmar. Hola, Esteban, muchas gracias. Un gusto saludarte. Gracias por confirmar. Sonido e imagen parece que están bien. ¿Cómo se encuentran ustedes? Hola, hola, hola. Bien, vamos a dar inicio entonces vamos a dar inicio a la tercera unidad de este curso universitario de Historia y Ciencias Sociales con el tema según siglo XX, segunda parte. Estoy un poquito, por si acaso, esta parte dijeron que yo estaba dando cerveza mientras hacía clase. Parece mal, ¿ya? Bueno, voy a proceder el mundo. ¿Dónde lo dije? Acá. Ya, espéreme un poquito. Ay, que me pierdo acá, acá. Chicos, entonces acá tenemos, entonces, cualquier cosa me avisan, ¿ah? Que no corran las diapositivas o cosas así. Eh, entonces, comenzamos hoy este apasionante tema de la Segunda Guerra Mundial. Me atrevería a decir, quizás me equivoco, ¿ah? Pero me parece que es el peor conflicto que ha sufrido la humanidad, ¿ah? Por la cantidad de muertos y por la cantidad de heridos y por la maldad. Fue un despliegue de maldad como nunca se vio, ¿no? Fue realmente muy atroz la Segunda Guerra. Bien, es uno de los conflictos más cruentos que haya presenciado la humanidad. Se calcula que 60 millones de personas perdieron la vida en combates, bombardeos o en campos de exterminio. En total, entraron 72 países en guerra, ¿ya? Una cifra así no estuvo en la mente de nadie nunca, ¿ah? Esta cifra, ¿ah? Los 60 millones de muertos, los 40 millones de mutilados, que quedaron 40 millones po, de gente que perdió partes del cuerpo, ¿ya? Y 72 países en guerra. Entonces, son cifras que realmente son abismantes, ¿ah? Impresionan mucho. El Tratado de Versalles, tema que ya muchas veces hemos conversado en clases anteriores, en lugar de aliviar la confrontación, la empeoró. Alemania quedó muy resentida debido a las fuertes indemnizaciones que debió pagar. Y los italianos también se sentían defraudados. Se generó entonces un fuerte nacionalismo, lo que empeoró por la crisis económica de 1929. Aquí tenemos eh, un par de factores que empiezan, que confluyen, ¿no? En lo que va a ser este conflicto, ¿ya? En primer lugar, una Alemania herida, ¿ya? Una Alemania herida, dañada básicamente por el Tratado de Versalles, ¿ya? Eso tiene malo a los alemanes, los tiene de capa caída. Enormes multas tienen que pagar a Francia, a Inglaterra y a otros países más por las consecuencias de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Eh, Pérdidas de territorio, ¿ah? Ahí en clases anteriores no se los mencioné, se me olvidó, se los comento ahora. ¿Ah? Lorena y Alsacia. Lorena y Alsacia son dos pequeñas regiones que están en los límites de Francia y Alemania, y posterior al Tratado de Versalles se los quedó Francia. Entonces, esto le dolía a los alemanes porque consideraban que eran territorios de ellos, ¿ya? Lorena y Alsacia.
Italia también, despojado de tierra, están todos molestos, pero recordemos, tal como en su momento lo explicábamos, que el alzamiento de estos movimientos ultranacionalistas, como el fascismo o el nacionalsocialismo, se potencian por un catalizador. Ese catalizador es la depresión económica de 1929. ¿Por qué? Porque hay masas grandes de gente con hambre, desesperanzadas, sin trabajo. Ya no creen en el capitalismo liberal, le temen al comunismo y ven en el fascismo y en el nacionalsocialismo una alternativa intermedia, ¿ya? Una solución intermedia, ¿ya? Entonces creen que aquellas dictaduras pueden solucionar sus problemas, ¿ya? Y eso es lo que motiva el fuerte crecimiento del fascismo en Italia y el fuerte crecimiento del nacionalsocialismo en Alemania. Alemania, Italia y Japón inician una política expansionista. Aquí tenemos las banderas de la época. La bandera de Alemania, que ustedes conocen ahora, la tenían de antes, pero cuando termina la República de Weimar, ¿no es cierto?, en 1933, cuando Adolf Hitler asume como primer ministro de Alemania y después se autoproclama el Führer, se reemplaza por esta bandera, que ya no es la bandera de la República del Weimar, sino la bandera del Tercer Reich con la suástica nazi al medio, ¿ah? En ese lugar, que pende de ella una fache, ¿ah? ¿Se acuerdan? As con S, no con Z, porque as con S significa que es un conjunto de ramitas que no se rompe porque están juntas, ¿ya? Eso significa, ¿no es cierto?, la fache, ¿ya? Eso que está debajo, ¿ya? Y la bandera antigua, la bandera de Japón actual es blanca con un círculo rojo al medio, ¿no? Esta es la antigua, ¿ya? La del sol naciente, que era en realidad una bandera de guerra. Eh, Japón tenía otros símbolos antes, pero surge acá este símbolo justamente por esta política expansionista. Japón se va a expandir por toda Asia. Italia quiere capturar partes de Europa y partes de África. Y Alemania, gran parte de Europa y parte de Asia. Hay preocupación mundial por esta situación. No obstante, en países como Francia e Inglaterra les preocupa más la expansión de la URSS y ven a estos países como un freno al avance comunista. Estados Unidos se mantuvo al margen, preocupado más por sus asuntos económicos. Recuerdo que Estados Unidos estaba con el plan del New Deal, impulsado por el presidente Franklin Delano Roosevelt, y estaban preocupados de eso, digamos, de hacer producir a Estados Unidos, y no tenían puestos los ojos en estas potencias, ¿no?, que estaban amenazando el mundo. Eh, Ahora bien, por otro lado también, países como Francia e Inglaterra, eh, también, a ver, no le pusieron el cascabel al gato, no sé si me estoy expresando bien, no pusieron su interés en la expansión de estas dictaduras porque le temían más a la Unión Soviética. Entonces ellos decían, a lo mejor estos gallos, digamos, los nazis y los fascistas, logran parar a los soviéticos. Entonces, dejémoslos tranquilos nomás. Ellos van a empezar a invadir algunos países chicos que les rodean, dejémoslos nomás, porque va a ser un muro que va a impedir que los soviéticos lleguen a Occidente. ¿Ya? Era la visión que se tuvo en algún momento, digamos, sin dimensionar eh, la enorme maldad, ¿no?, de estos regímenes. Todos ellos eran regímenes de extrema maldad. Este tema debió haber caído en la unidad anterior, porque la unidad anterior trató el asunto entre guerras, ¿ya? Pero se trata acá porque la guerra civil española fue una especie como de tubo de ensayo, ¿ya? En la guerra civil española se probaron armas más que nada, ¿ya? Como ven, lo que les expresaba desde el primer momento de esta clase, hubo mucha maldad en todo esto, ¿ya? Se usó la guerra civil española para poder probar, ¿no es cierto?, nuevas tecnologías que iban surgiendo, ¿no? Por eso hubo tantos muertos, po. Porque, por ejemplo, yo les he explicado a ustedes que en la Gran Guerra no se usaron prácticamente bombardeos porque los
los aviones no están adaptados para bombardear, solamente para usar ametralladoras, ¿ya? Entonces, fue la Guerra Civil Española en que se empezaron a probar aviones bombarderos, ya, y que ya se han inventado, ¿ya? Y de hecho se bombardeó la ciudad de Guernica, en País Vasco, y una de las bombas cae, ¿no es cierto?, arriba de una feria. De ahí el famoso cuadro de Picasso, Guernica, ¿no? Si usted búsquelo después en internet, el cuadro Guernica, si quiere con G, Guernica, Guernica de Picasso, que muestra el horror que él vio cuando la bomba cayó adentro de una feria, igual que las ferias de acá. Cuando uno va acá a la feria a comprar verduras, una feria como esa, de ese tipo, ¿ya? Hubo un bombardeo y una bomba cayó arriba de la feria. ¿Ya? Ver el cuadro de Guernica de Pablo Picasso. Vemos la Guerra Civil Española brevemente, que es un conflicto que antecede a la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto fue el preludio a la Segunda Guerra Mundial, en el cual se enfrentaron ideologías opuestas. Estaban al mando del gobierno español un pacto político llamado Frente Popular, que aunaba a socialistas, comunistas y radicales, ¿ya? En general, partidos de izquierda, ¿no es cierto?, de distintas índoles, y que enarbolaban esta bandera, como esta meteta que está acá, con esos colores que están ahí. Había una serie de crisis social y económica. La verdad es que en España la cosa estaba un desastre, estaba patas para arriba todo, estaba muy complicado todo. Los sindicatos estaban en huelga, había ocupación de tierras, etcétera. Frente a lo cual, el gobierno mostró gran incapacidad para resolver estos problemas. La situación provocó la sublevación de la derecha, los fascistas y parte del ejército liderados por Francisco Franco. Este señor que está ahí, Francisco Franco, es un militar español, él se autoproclama generalísimo, eh, de alguna manera se le va a identificar con Mussolini, ¿eh? Así como el rey de Italia tenía como primer ministro Mussolini, que después se autoproclamó il Duce. Acá también, Franco, está el rey, se me olvidó, creo que Alfonso XIII es el que está, no me acuerdo bien en este minuto, eh, y Franco es el generalísimo, ¿ya? El generalísimo de España. Y que aúna las fuerzas de la derecha, de los fascistas y parte del ejército. Y comienza una guerra, pero fratricida, espantosa, una enorme cantidad de muertos. Se calcula aproximadamente 1 millón. Si ustedes calculan la cantidad de habitantes que tenía España en esa época, es mucha la gente que murió, ¿ya? Es muchísima, ¿ya? Yo, por la edad que tengo, tuve la oportunidad de, cuando era joven, de conocer a muchos ex españoles, perdón, españoles, pero me refiero que me expresé mal, gente que vivió esto, a eso me refiero, ¿ya? Que eran de un lado o de otro, ¿eh? Tuve muchos casos cercanos, gente anciana ya, que me contó cómo fue la guerra, digamos, y fue una cosa, pero espantosa, espantosa, espantosa. Recuerdo uno que me decía que trataba de huir de la ciudad y me resbalaba, y me resbalaba, y me resbalaba. Me lo dijo como 10 veces, hasta que le dije, ¿por qué tanto resbalo? Era por la sangre, me dijo. Era por la sangre. Había tanta sangre en las calles que me resbalaba cada rato, ¿ya? Eh, Torturas, hubo ataques también a la Iglesia Católica, a muchos miembros de la Acción Católica les cortaron los genitales, a las mujeres les cortaron los senos, quemaron iglesias, conventos, en fin, fue una cosa, una salvajada, digamos. La guerra civil española fue realmente brutal, fue muy terrible. La guerra fue muy cruenta debido al apoyo de la Unión de Repúblicas Soviéticas y Francia al bando republicano. En tanto, el bando nacionalista fue apoyado por Alemania e Italia. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, armamento moderno para la época, armamento de última tecnología, que un bando u otro se los pasó a los que estaban peleando, ¿ya? Provocando, ¿no es cierto?, un desangramiento, pero total, ¿no?, de España. España quedó entera destruida. Finalmente, Franco se impuso y gobernó de manera autárquica hasta el año 1975, año en que el propio Franco trae de vuelta al rey. El rey a todo esto estuvo estudiando en Inglaterra porque el rey de España, que el papal que está ahora, digamos, el rey que está ahora es Felipe VI, ¿no? El papá de él era Juan Carlos I, y Juan Carlos I estaba chico en esa época y fue educado
en Gran Bretaña debido al parentesco, ¿no? El rey de España es pariente del rey Isabel II. De hecho, el actual rey es primo con el príncipe Carlos de Inglaterra. Por eso que se fueron para allá durante la guerra y estuvieron allá, se quedaron allá. Pero cuando ya Franco dejó el poder, él mismo mandó a buscar al rey y lo reinstaló en el poder con el consentimiento del Parlamento. Hubo un Parlamento elegido por el pueblo que aceptó la coronación del rey, y después la sucesión posterior del actual rey Felipe VI. Terminamos el tema de la segunda, de la Guerra Civil Española y volvemos, ¿no es cierto?, a estos vientos de guerra, ¿no? Con gran temor, Europa se prepara para un nuevo conflicto. La gente ya se da cuenta, aquí va a quedar la grande otra vez. Digamos, ya la gente con mucho miedo se da cuenta que no había vuelta. Aquí quedaba sí o sí la tole tole. Esa cuestión venía, ¿ya? Con gran temor, Europa se prepara por un nuevo conflicto a gran escala, solo era cuestión de tiempo. Ejércitos, armas, reclutamientos, papeles, los hombres, a ver, ¿qué ya tiene usted? Vamos enrolando gente, porque aquí va a quedar la grande, pero la grande. Esa cuestión ya se veía que venía muy, muy fuerte. Y se empiezan a producir los vientos de guerra. El año 1933, Hitler asume el poder, tema que habíamos tratado en las clases anteriores, tiene una actitud desafiante y agresiva, retira a Alemania de la Sociedad de Naciones y transgredió los tratados de Versalles. Dejó de pagar las indemnizaciones y comenzó a rearmar a Alemania. Pero cuando decimos rearmar, es que la rearmó. Es que ya él mismo decía que los tanques, los aviones, las balas, los fusiles llegaban hasta el cielo. Eran montones, eran enormes industrias. Todo lo que hacía Alemania era enorme, ¿ya? Tan grande que algunos búnkers todavía están. Hay un programa de televisión, por el que estuve viendo, hay gente que investiga en los bosques, en el campo, así en los bosques de Alemania, todavía tú recorres y te encontrás con tremenda estructura, ¿ya? Fábricas de armas, de tanques, de aviones, todavía están las cuestiones ahí llenándose de hiedras, de musgo, y son enormes estructuras, enormes, enormes, enormes. Hitler comienza en 1938 a anexar países de raza aria. Tema que, ¿no es cierto?, hemos comentado en esta clase sinóptica, ¿no? Así, en el año 1938 se produce el Anschluss, ¿ya? La anexión de Austria a la Alemania nazi. Ese es el famoso Anschluss. Eh, el Anschluss ahí señalo un poquito lo que están rosados Austria, fue, al parecer fue aceptado por la mayoría del pueblo austríaco, ¿ah? Por la razón de que los austríacos también son arios, hablan el mismo idioma que los alemanes, y, y al parecer políticamente la gente también está inclinada por el nazismo, ¿ya? Entonces no se gastó una sola bala, digamos, en Exaraucha. La gente sencillamente, tal como lo muestra la foto que ustedes están viendo ahí, la gente sencillamente abrió las puertas, ¿ya? Y Hitler entró a Alemania con toda tranquilidad, ¿ya? Ustedes son muy jóvenes, dudo mucho que hayan visto la película que se tradujo en castellano como La novicia rebelde. El tema original, el título original era El sonido de la música, de Sound Music. Es muy bonita esa película, pero devela bastante bien este tema de la invasión Alemania-Austria. Se puede ver muy bien ahí, en esa película. El pueblo alemán y el austríaco ratifican dicha unificación en un plebiscito. En 1939 se invade la parte checa de Checoslovaquia, ¿ya? Eso al año siguiente, que es esto que está en amarillo acá, esta zona de acá, es tomada también por Alemania. Acá hubo un poco más de resistencia. Hubo una buena parte de la población, aquí básicamente porque es otra raza, creo que eso influye, y que los checos no hablan alemán, hablan checo, que es un idioma más o menos diferente. Tiene mucho alemán el checo, pero tiene más de eslavo. Entonces, aquí hubo más resistencia, eh, pero ya quedó un país grande. Alemania, que ya es grande, ya quedó más grande, con estas anexiones. El mismo año, Hitler firma un pacto de no agresión con su archienemigo Stalin, ¿ya? De este modo fueron demarcadas las áreas de influencia y en forma secreta se repartieron
Polonia. Dicen que no hay nada más sucio que la política. Recordemos que Stalin y Hitler son extremos contrapuestos. Stalin era comunista, eh, Hitler era un fascista y amigos. Por eso es que memes de la época los ponen así, como un matrimonio, casándose, riéndose de la situación. Bueno, no era mucho por la risa, porque la verdad es que estaba a punto de quedar la grande. ¿Ya? Pero este pacto era una para no agredirse mutuamente y, pero por sobre todo, repartirse Polonia. Eso es tremendamente dramático. Les recomiendo mucho la película Carol, se llama así, Carol, que es la historia, Carol, la historia del Papa Juan Pablo II, cuando él era chico. Cuenta su niñez, su juventud, cómo sufrió. Él estaba en la universidad, plena universidad, cuando se produce este pacto y su país lo parten en dos partes. ¿Ya? Una parte para Alemania, la otra para la URSS. Fue terrible. Fue realmente terrible y le pasó a Polonia. Por su parte, Italia invadió Etiopía en el año 1935 y ninguna nación socorrió al indefenso país para no iniciar una guerra. ¿Ya? Etiopía, recordemos que está en África. ¿Ya? Etiopía fue una antigua colonia italiana, esa es la razón de la invasión. ¿Ya? Eh, si recuerdan la película La vida es bella, hay una escena en que entran un elefante hecho de marfil, no sé qué cosa era, en una estatua etíope. Y los soldados, perdón, los de la milicia fascista italiana saludan al elefante con los brazos en alto, el típico brazo así de los fascistas. ¿Ya? Porque ahora, claro, Etiopía era también parte de Italia, ¿no? Japón, por otro lado, vivía también un proceso expansionista, también producto de la Gran Depresión de 1929, aparecen grupos nacionalistas. ¿Será correcto afirmar que los japoneses se volvieron fascistas? Yo creo que sí, ¿eh? Ahora no lo puedo. Y sea de Asia, nunca dijeron algo por el estilo. Pero sí, digamos, en su forma de operar, en su creencia, lo que eran. Sí, fue una suerte, una especie de fascismo oriental, ¿no? Al estilo de ellos. ¿Ya? Pero sí, hubiese quedado una definición, digamos, que eran unos militaristas, dictadores. Eso fue lo que hicieron con Japón. Eh, Hirohito, el emperador, se mantuvo al margen y fue el primer ministro el que tomó el control del país. Muy parecido, pero muy parecido al caso italiano y muy parecido al caso español. Muy parecido a los tres casos. ¿Ya? Eh, Hirohito siempre se mostró libre de polvo y paja, siempre. Hirohito seguía siendo emperador cuando yo era niño, me acuerdo, murió el año 87, por ahí, no me acuerdo, por ahí, 87, 88, por ahí. Yo recuerdo bien que acá en Chile las banderas se bajaron a media asta por la muerte del emperador de Japón. Años después de la muerte del emperador, se empieza a saber que él estaba más o menos metido en esta onda fascista, ¿ya? Pero siempre se lo mostró como casi como un héroe, ¿ya? Como que fuera víctima de todo lo que pasó, ¿ya? Pero hay algunos antecedentes que han aflorado ahora último que no, que parece que estuvo de acuerdo con lo que hizo Japón en aquellos años. Dicho sea de paso, el actual emperador de Japón es el hijo de él, ¿ah? Un viejito que está ahora. Japón invade Manchuria en el año 1931 y luego en 1937 invade China. La comunidad internacional prácticamente no hizo nada frente a este caso. Desconozco la razón, ¿ah? ¿Por qué tanta quietismo con esto? Yo creo que la preocupación mayor de la comunidad internacional está puesta en Europa. ¿Ah? Entonces, lo que estaba pasando acá en ese tiempo, esto era lejano oriente, era un lugar muy lejano, entonces no se tomó mucho en cuenta. Como ustedes pueden ver, ustedes ven un mapa moderno de China. China es lo verde, lo rosado, y esto café que está acá también. ¿Ya? Pero en el 37, Japón ya había tomado Corea ya hace rato, ¿ya? Y tomó también Manchuria. Ahí está con dos nombres, ¿ah? Es porque Manchuria se dice en idioma chino y Manchukuo es en idioma japonés. Pues están los dos idiomas ahí. Acá está Beijing, la, la- la tradicional capital de China, ¿no? Y acá un poco más abajo, Shanghái, la otra ciudad importante. Estas son las dos grandes
ciudades chinas, ¿no? Que en este color rosado fue el área que posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, va a invadir China. Acá les puedo recomendar varias películas que son muy buenas, que reflejan bastante en esto, para ver cómo es la invasión de Manchuria. Pueden ver la película El último emperador, ¿ah? El último emperador. La versión norteamericana, ¿ah? Porque la versión china es bastante mala, pero la versión norteamericana del último emperador es muy buena, Puyi. ¿Ah? Porque curiosamente, Puyi, que vivía en la ciudad prohibida, en Beijing, ¿ya? Cae porque los comunistas toman el poder acá, se va al sur, por acá, y después por afuera llega a Japón y de ahí entra a Manchuria, y el emperador Hirohito nombra a Puyi como emperador de Manchuria, y ya como emperador de nuevo, digamos, pero en Manchuria, pero bajo la tutela de Japón. Es un lío más o menos. ¿Ah? Vean la película, es pero demasiado buena. Es antigua, sí, ¿eh? Es antigua, es del año 89, 88, por ahí. ¿Ah? El último emperador se llama. Otra película que también te muestra lo que es la invasión japonesa en China es El Imperio del Sol, dirigida por Steven Spielberg, y es la primera película en la cual trabajó Ben Stiller, el famoso actor norteamericano. Es bastante buena, ¿eh? Es vieja así también, es como el año 89, 90, por ahí, ¿ya? Se llama El Imperio del Sol, es bastante buena, El Imperio del Sol. Bien, sigamos. En 1936, los gobiernos de Hitler y Mussolini establecen un acuerdo político y militar para brindarse apoyo mutuo, considerando la gran cercanía ideológica de ambos regímenes. ¿Ya? Hubo algunas reuniones en que se juntaron Benito Mussolini con Hitler, eh, estuvo en las tantas, una también que le dice límites, digamos, de Italia, o de Alemania y Austria, ¿no? Perdón, de Italia con Austria, en los Alpes, ¿ah? En unos palacios, unos castillos que estaban arriba de las montañas, ahí se juntaron, ¿ah? Ahí tuvieron reuniones Mussolini con Hitler, amigos. Y de hecho, los nazis son los que copian esto de levantar el brazo así. Hitler se lo copia a Mussolini. Porque como les dije en clases anteriores, eso es un signo romano, del antiguo emperador romano, que significaba Ave César. ¿Ah? Eso significa. Que bueno, que digamos, la traducción al alemán es esa, ¿no? Heil. Ave, ah, salve, emperador, salve, salve César, salve, Ave, ¿ya? En alemán es Heil. Heil. Por eso, por eso es que los católicos rezamos Ave María, porque es Dios te salve María. En latín es Ave María. Por eso es que los alemanes, el Ave María dicen Hail Mary, Hail Mary, porque es el mismo concepto, ¿ya? Hail Mary, Ave. A este pacto se une Japón en el año 1940, conformando el eje, ¿ya? El eje. Roma, Berlín, Tokio, las tres capitales de estos tres imperios, ¿eh? Italia, Alemania y Japón. Quedan unificados y se van a poder prestar ayuda. Acá viene la historia ficción, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubieran ganado la guerra estos tres? ¿Cómo se hubieran repartido el mundo entre tres, digamos, ¿no? Chile no sé en cuál hubiera quedado, no sé si el lado japonés o alemán, pero en algún lado no hubieran metido, no sé, o italiano, no tengo idea, pero sin duda que se hubieran repartido el mundo. Me contaste de una serie en Netflix, ¿eh? Que se trató, yo nunca la he visto, pero un profe de historia me la contó, que trata un poco ese tema. Estalla la guerra. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia mediante la guerra relámpago. Guerra relámpago significa la velocidad con que invade. Entonces lo manifestaba en la clase sinóptica, que era que avanzaba 100 kilómetros por día. Es impresionante. La velocidad, 100 kilómetros por día. ¿Ya? Es de acá de San Bernardo a San Fernando, más o menos. ¿Ya? Eso en un día, imagínate con tanques, camiones, con todo lo que llevan. ¿Ya? Cañones, cuánta cuestión. ¿Ya? Eso, eso se llama guerra relámpago, es de un huascazo. Es decir, digamos, en 4 días está en Concepción, ¿ya? Con todo ese enorme ejército, ¿ya? Con toda esa enorme logística que llevan, todo el aparataje que llevan. Es una velocidad nunca antes vista. Francia e Inglaterra ya no podían mantenerse apaciguadas y tuvieron que declarar la guerra a Alemania, y de esta manera se da inicio
a la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes ven, hay beligerancias previas, ¿ya? El Anschluss, el 38, el 39 la anexión de la República Checa, Japón el 37 ya tenía invadido Corea y Manchuria, en fin, había cosas previas, pero se entiende que comienza la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre del 39, porque la invasión a Polonia fue muy brutal y implicó que inmediatamente declarar la guerra dos países muy importantes, Francia e Inglaterra, que nuevamente aparecen los mismos actores de la Primera Guerra Mundial, pero ahora esto se empieza a potenciar. ¿Ah? Es otro escenario, en más países, ya, y estamos viendo una cuestión, pero muchísimo más potente, porque la tecnología militar está mucho más avanzada, ¿ah? Muchísimo más. En abril de 1940, Hitler invade Dinamarca y Noruega, apoderándose de zonas ricas en hierro. También invade Bélgica, Holanda y avanza sobre Francia hasta ocupar París. El gobierno francés debió refugiarse al sur y aceptar la derrota. Lo que le explicaba la semana anterior, los franceses en la frontera con Alemania habían construido la denominada línea Maginot, que era un gran túnel perfectamente armado, puede desplazar rápidamente soldados franceses por el túnel, habían cañones, armas, de todo. Esto era infranqueable por los alemanes. Y los alemanes que hicieron, invadieron por el norte y pasaron primero por Países Bajos y después por Bélgica y llegaron a Francia como que nada. Se metieron los ingleses, les dieron, digamos, dos patadas, perdón la expresión, dos patadas y sacaron los ingleses del medio y siguieron avanzando y llegaron a París como que nada y llegó Hitler tranquilamente como quien va de paseo, de turista, y se saca la foto ahí con la Torre Eiffel atrás, ¿ya? La guerra relámpago fue un éxito y gran parte de Europa Occidental estaba en manos alemanas. La verdad es que a esta altura ya a nivel mundial era un pánico de lo que estaba pasando, ¿ya? Era para no creer la velocidad con que Hitler había tomado París, pero así, ¡bum!, en pocos días, de un huescazo, tomó varios países a la vez, ¿ya? Dinamarca, Noruega, Suecia, Países Bajos, Bélgica y Francia, la gran Francia, la France. Hay imágenes de la época de gente que viene de la oficina y pasa por las calles principales con el ejército alemán desfilando y gallos de terno llorando, llorando así a moco tendido, con un pañuelo en la mano, ¿ya? Y viendo cómo las tropas alemanas están desfilando por el centro de París. Así, pero de repente, fue así en pocos días. ¿Pero qué pasó? Y el ejército francés replegado, derrotado, ya se ha firmado, ¿no es cierto?, la derrota. Lo único que pueden hacer es trasladar al gobierno, creo que primero San a León y después una ciudad más al sur. Me imagino, estoy inventando, que puede ser Toulouse, que está mucho más al sur, más cerca de España. Porque el norte ya está ocupado por los alemanes, no hay nada que hacer. Ahí se crea en Francia la denominada resistencia, de lo cual también hay muchísimas películas de lo que fue la resistencia francesa y cómo operaron, ¿no es cierto?, durante la Segunda Guerra Mundial. Hitler construyó enormes campos de exterminio donde se torturó y mató a millones de judíos, gitanos, comunistas y católicos. El odio era racial, hacia los judíos era muy potente, los gitanos también, los comunistas eran un tema ideológico. Y en el caso católico, es posible que lo que haya enfurecido a Hitler fue la carta del Papa, la Mit Bremen Sorge. La Mit Bremen, la Mit Bremen Sorge trata sobre el peligro que representaba el nazismo para el mundo. Esta carta encíclica fue escrita por el Papa Pío XI, ¿ya? Y esto le costó la vida a muchísimos católicos también. Entre ellos, de los más famosos, está la monja alemana Edith Stein, también conocida como Benedicta de la Cruz, y al sacerdote polaco, hay muchos, curas polacos fue una cantidad enorme, para nombrar acá, pero el más famoso, el más emblemático, es el cura Maximiliano Kolbe, que murió torturado y en un campo de concentración, así como las fotos que vemos ahí.
a mucha gente, a eso es lo que me refería sobre los excesos de maldad, ¿no? Por favor, esto no puede volver a pasar en el mundo. Gente matándola de hambre. Miren, por favor, esta foto. Hornos crematorios. Meter gente viva y quemarla. Campos de concentración con niños. Pero es que esto, o sea, esta demencia que ocurrió en esta época es inentendible para una persona con un mínimo de esencia. O sea, ¿cómo pudimos haber llegado a esto en el mundo? En Inglaterra, Winston Churchill mantuvo una tenaz resistencia entre ambos países. Comenzaron intensos bombardeos con enorme daño a la población civil. A ver, en Europa, el único que empezó a dar la pelea fue Inglaterra, porque el resto estaba todo derrotado. El único país grande europeo que pudo haber peleado era Francia, y Francia se rindió el tiro. De modo que solamente Inglaterra, Winston Churchill telefónicamente trató de convencer al presidente de Francia que mantuviese el gesto, pero el presidente de Francia le dijo que no podía, y que nos rendimos, nos sacado. ¿Ya? Y quedó este hombre, ¿qué hago yo solo contra los alemanes? Empezaron a resistir, y como es isla, acuérdense que Gran Bretaña es una isla, empezaron a bombardear. ¿Ya? Alemania contaba con, perdón, Inglaterra contaba con una excelente fuerza aérea, la Real Fuerza Aérea Británica, que empezó a bombardear puntos estratégicos a Alemania, pero en una de esas, tal como les explicaba en la clase anterior, se equivocaron y le cayó una bomba a la población civil. Entonces Alemania se picó también y ¡pum!, le mandaron de vuelta un bombardeo también a la población civil, y empezaron los dos países a bombardearse todas las noches, túpido y parejo, ¿ya? Constantemente, ¿ya? Si es que han visto, y si no la han visto, no la vean, que es una película horrible, no, en serio, se lo digo en serio, no la vean. La película El Muro, de Pink Floyd, esa película es de 1979, se los digo que no la vean porque, perdón que se los diga, ahí me traumó, te juro que yo no la recomiendo, solamente la menciono, pero no la vean. Eh, Ahí te muestra un poco la visión del niño, ¿no? Cuando tiene los recuerdos de lo que eran los bombardeos. Es una cosa, pero horrible, horrible, horrible. El miedo que te da eso, la noche. Cortaban la luz en Inglaterra, y, y con reflectores apuntaban al cielo para ver los aviones alemanes, ¿ya? Y se vieron, empiezan a ametrallar. ¿Ya? Y la gente toda escondida en sótano, y empiezan a caer las bombas, ¿ya? En la foto que está ahí de fondo, se ve, ¿no es cierto?, el río Támesis, el famoso puente, ¿ya? Y la ciudad de Londres en llamas, pues, quemándose entera. Esto ocurría todos los días, ¿ya? Arriba los bomberos, rescatando niños. Era terrible. Y el de la foto es el primer ministro Winston Churchill, que fue clave, ¿no? En la tenacidad y en el valor que tuvo para resistir esta guerra. En 1940, Benito Mussolini invadió Albania, Grecia, Somalia y Egipto. Pero los italianos tuvieron fuertes bajas, por lo que los alemanes tuvieron que ayudarlos e invadir Yugoslavia e invadir Grecia, que cayó en 1941. De nuevo, Italia trató de agarrar, ¿qué trató de agarrar? Ahí está el cursor, Albania, este país de aquí chiquitito, Grecia. Somalia no está en el mapa, ¿ya? Somalia está en África, que era una antigua colonia italiana, y Egipto. Egipto era una antigua colonia británica, ¿ya? Y todo esto fue invadido por Italia, pero a los italianos les fue mal, no se la pudieron, ¿ya? No se la pudieron porque la resistencia de estos países fue muy fuerte, y tuvo que entrar Alemania, que era una máquina de matar, y lograron tomar todos estos puntos. ¿Se acuerdan? Ustedes me lo mencionaban en la clase anterior del general Rommel, ¿no? El zorro del desierto, en el escuadrón del ejército alemán llamado el Afrika Korps, el cuerpo militar, ¿no es cierto?, africano, que peleó en norte de África y que tuvo que enfrentar a las fuerzas británicas en la primera instancia, y posteriormente a Estados Unidos, que tuvo que entrar por ahí también a sacar a los alemanes de ahí, de los italianos. En África, lo que les mencionaba recién, Alemania también ayudó a Italia, y enviando al general Rommel, el zorro del desierto, con el Afrika Korps. Ahí está el ejército alemán en África, con este distintivo, que una palmerita con la suástica abajo. 1941 se despierta el gigante dormido. Japón, de forma sorpresiva, bombardea la base norteamericana apostada en Pearl Harbor. La idea de Japón era destruir
el poder naval de Estados Unidos. Ese era el objetivo. Fue un ataque sorpresa, como les expliqué en la clase anterior. La declaración de guerra llegó 1 hora después del bombardeo, lo que fue una vergüenza. Eh, ¿Cómo lograron esto los japoneses? Con alta tecnología para la época, ellos habían inventado el avión cero, que era tremendamente versátil y veloz, y que volaba a muy baja altura. Por eso los radares no pudieron detectar la flota, no la vieron. No la vieron. De hecho, hay un barco norteamericano que estaba por otro lado de la isla, y un tipo que se levantó al baño, como a las 5 de la mañana, vio pasar los aviones. Y el gallo, fue tanto el pánico de este soldado norteamericano, que quedó, no podía hablar. Estaban durmiendo su compañero y no podía estar, no podía hablar del miedo que tenía, hasta que logró sacar la voz y decía, hay japoneses, pero, su amigo, ¿qué te pasa? Que no dejas dormir. Es que vi japoneses, pero miles de aviones japoneses, lo acaba de pasar a muy baja altura, van a Pearl Harbor. Todas estas advertencias no lograron llegar a tiempo y finalmente el bombardeo fue brutal. Hay una película también bien romanticona que se llama tal cual, Pearl Harbor del año 2001. No me acuerdo los actores, no, pero si quieren ver un poco efectos especiales de cómo fue el bombardeo, véanla. Pero la trama, no sé, para mí es demasiado dulzona, muy, muy romanticona, así de mucho romance, no sé. Más para mi gusto, no sé. Pero desde el punto de vista de ver cómo fue el bombardeo, es bastante buena. Pearl Harbor, tal cual, se llama igual. 1941, Estados Unidos declara la guerra a Japón y a su vez a Alemania e Italia. Y se declara, está mal escrito acá, me equivoqué yo, se despierta, perdón, al gigante dormido. ¿Ya? Se despierta el gigante dormido. Estados Unidos era un gigante, una potencia mundial. eh, es verdad que en la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial había tenido una acción destacada, todo lo que quieran, pero era insospechado a lo que podía llegar Estados Unidos. Y la verdad es que Estados Unidos tenía muchos armamentos, ya estaba preparado también, po. Sabía que era una guerra, estaba muy preparado. Y de hecho, los generales, los altos mandos norteamericanos, estaban, pero tenían todo planificado, ya, pues, sabían que podía pasar algo así. Pero lo que al parecer no sospechaban es que fueran a bombardearlos de esa manera en Hawái. Entonces, sucedido esto, ya inmediatamente se declara la guerra, ¿ya? Ahí está el artífice de esta declaración, un hombre destacado, porque recordemos que Franklin Delano Roosevelt es el que logra sacar a Estados Unidos de la depresión de 1929, logra desarrollar bastante el país, es el hombre que le quiebra la mano al capitalismo y lo transforma en este neoliberalismo, ¿no? Con ideas keynesianas, y es el único presidente de Estados Unidos que ha gobernado 4 periodos. El cuarto periodo, eso sí, no fue completo porque falleció. Lo eligieron y al poco tiempo murió, ¿ya? Pero ha sido el presidente que más se ha reelegido. Lo que pasa es que también la constitución actual de Estados Unidos no permite reelección más de una vez, ¿ya? Hay que decirlo también, ¿ya? Pero en esa época sí se podía y por eso fue reelegido 3 veces. Tuvo 4 periodos. Sus principales generales, MacArthur, eh, almirante que dirigió las operaciones en el Océano Pacífico, y Patton, general de ejército que comandó las operaciones en África principalmente, pero Patton, por una insurrección que tuvo, fue depuesto después de vuelto al mando. 1941, el gran error de Hitler invade la URSS por sus ricos recursos y mano de obra. En el año 1942, Alemania ocupa Stalingrado, pero luego de unas batallas crueles y brutales, se rinden. Lo que les explicaba la clase anterior, los rusos son duros como una piedra, ¿ya? Estos lo que hicieron fue aguantarle a los alemanes, aguantar, 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 hasta que los agarró el invierno. Eh, y los alemanes hay hubo errores también decisionales. Alemania, si el ejército alemán, al darse cuenta de que los rusos le estaban aguantando para que llegara el invierno, se iban retirado antes. Esa orden de hoy llegó de Hitler. Saben que mejor retírense e invadimos de nuevo otra vez. Pero no, aguantaron y esto, lo que ellos se morían congelados en los tanques. Ahí quedaban como piedras. Hubo casos de soldados que estaban apostados así como para disparar y quedaban como hielo, quedaban muertos, estaban ahí tiesos. Entonces, cuando ya estaban en esa, con hambre, con frío,
los rusos contraatacaron, ¿ya? Y los sacaron. eh, Esta imagen que está acá, la foto más grande, es cuando los soviéticos vuelven a instalar su bandera. ¿Ah? La bandera de la Unión Soviética es levantada tras el triunfo y la liberación de sus ciudades. Por favor, vean atrás en el estado en que quedaron las ciudades rusas. ¿Ya? Bombardearon todos los alemanes. ¿Ah? Fue terrible, terrible todo esto, y también las peleas de los barrios, así hasta sacar a los alemanes de ahí. ¿Ah? Los corretearon. Desenlace de la guerra. Eh, Entre 1942 y 1943 son claves para el curso de la guerra. El Ejército Rojo recuperó la URSS, pero comenzó a avanzar más allá de sus fronteras. Los aliados vencieron en África, invadieron Italia y destituyeron a Mussolini. ¿Ya? Eh, la destitución de Mussolini fue brutal. Obviamente que yo no apoyo a un dictador como Mussolini, y tampoco a ningún dictador, sin duda, ¿no? Pero hay formas y formas también, ¿no? Por favor, la foto que está ahí es de los líderes fascistas. No me parece bien colocar de los pies a una persona así y agarrarla a malos. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Ya? Uno de los que está colgando, no sé cuál es Benito Mussolini, ¿ya? Para que cualquier italiano tuviera el privilegio de darle un varillazo, ¿ya? Cualquiera que quisiera se acercaba y le daba un varillazo a Mussolini. Entonces, no, eso también, si tú estás destituyendo a un dictador por brutal, no puedes pagarle con la misma moneda, pues siendo brutal también con él. Hay que enjuiciarlo y meterlo en una cárcel, ¿no? Pero no sé lo que le hicieron ahí. A ver, Estados Unidos, junto con Inglaterra, lograron controlar eh, el norte de África y de ahí ya tomar Italia. Italia ya se había pasado al bando de los aliados, pero pasó a ser controlada por los alemanes, ¿ya? Eh, si vieron La vida es bella, el niñito, al final de la película, aparece un tanque y el tipo le dice la suya al inglés, ¿ah? Porque es norteamericano, lo saluda. Creo que hi, algo así le dice el soldado norteamericano. Que a los gringos no, que están entrando desde el sur con la idea de tomar Roma. En eso estaban los norteamericanos. Eh, en 1943, Italia firma el armisticio, motivando la ocupación alemana del norte del país. Este mismo año, Estados Unidos logra detener a Japón y y logra, y lograr la contraofensiva. Esto fue un milagro, ¿eh? Creo que se los conté, porque hubo un combate naval entre Estados Unidos y Japón. eh, Creo que tiene la misma cantidad de barcos, ¿eh? O parecía, digamos. Lo principal es que Japón tenía 4 portaaviones, Estados Unidos también igual 4 portaaviones, más los destructores, las fragatas, y otro tipo de barcos más que van acá. Son enormes flotas, son flotas gigantes. La cosa es que el primer combate fue aéreo, ¿ya? Los aviones caza, lucharon en aire de Estados Unidos y Japón, y con un gran triunfo japonés, ¿ya? Estados Unidos perdió la mayoría de los aviones caza. Esto era la derrota, pero MacArthur sacó las cuentas y dijo, a ver, primera batalla la perdimos. A ver, si no damos la pelea aquí y perdemos este combate naval, Japón toma Estados Unidos. O sea, van a seguir avanzando en un mes más, van a haber tomado California, Oregon, Arizona, que son más grandes por allá. ¿Qué hacemos? Entonces, calculaban ellos, a ver qué hacemos. Los japoneses pueden estar pensando que nos tienen listos. Entonces, para rematarnos y destruir los portaaviones, van a recargar. Pero recargar implica traer todos los aviones de vuelta, aterrizarlos, ¿no es cierto? Bajar los aviones en ascensor, son 3 pisos por abajo los portaaviones. Bajar los 3 pisos, meterlos en los hangares que están debajo de los portaaviones, cargarlos con bomba otra vez y volverlos a poner arriba. Y en eso se tardan 3 horas. 3 horas. Entonces, ¿qué hacemos? Dijo MacArthur. ¿Qué tal si con lo que nos quedó de aviones contraatacamos y van a estar sin aviones casa para defender, solamente los cañones de los barcos? Apostemos, po.
no nos queda otra. Y apostaron. Entonces, con los poquitos aviones que les queda a Estados Unidos, ¡pum!, se tiraron. Eran muy pocos. ¿Eh? Y justo, po, los japoneses no tienen ningún avión caza en superficie, porque no pensaron que los gringos se iban con tan pocos aviones. Y estaban todos los aviones caza metidos debajo de los portaaviones. Y no había tiempo de sacarlos ya. Entonces, ¿qué hicieron? Los japoneses se defendieron con los puros cañones. Pero le dieron todo. Dispararon como malo la cabeza. Y los gringos lograron esquivar eso y les bombardearon. Sí, todo lo que hay que hacer era una bombita, ¡pum!, en la pista de los portaaviones. Y listo. Y lo lograron. Le pegaron con una bomba a cada una de las pistas de los 4 portaaviones japoneses. Y se acabó la Segunda Guerra Mundial para Japón. Porque con eso quedaron sin portaaviones y ya no podían avanzar hasta Estados Unidos. Era imposible. Listo, po. Con eso, los únicos se fueron, se devolvieron. Si Japón quedó ahí con los 4 portones destruidos, ¿y qué hacían? ¿Qué hacían? No podían hacer, tenían que devolverse. Se volvieron a Japón, digamos, con todos los aviones, los barcos rotos. No tenían cómo. Y ahí se les fue la guerra a Japón. ¿Ya? Que les queda ahora empezar a resistir desde Japón. El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas occidentales atacan las defensas alemanas apostadas en el norte de Francia, Normandía, en el histórico llamado Día D. Eh, Acá pelearon en Inglaterra, se fueron apostando las fuerzas aliadas de Inglaterra, de Gales, ¿no?, de Escocia, de Irlanda, de Canadá, Estados Unidos y algunos más agregados, entre ellos Chile, que no fue el ejército de Chile directamente, sino solamente voluntarios del ejército. Lo digo porque no es que haya ido la flota chilena, es que Chile tampoco tenía capacidad para eso, ¿ya? No podía mandar así, pero sí en aviones se llevaron a soldados chilenos que quisieran ir voluntariamente, y fueron un buen número, fue para allá. Y también se pusieron a disposición, le pasaron un uniforme gringo, digamos, y pelearon por el lado aliado. Todas estas fuerzas conjuntas, en número pero enormemente grande, el día 6 de junio del 44, a las 5 de la mañana, salieron desde Inglaterra y desembarcaron en las costas de Normandía. Alemania esperaba que el desembarco fuera en Calais, que está mucho más cercano, era más fácil desembarcar ahí, pero como los aliados calculaban que los alemanes pensaban eso, dijeron, ¿sabes qué más? Tirémonos mejor por Normandía y les damos la sorpresa. Y así lo hicieron, en estas barcazas, como las que están acá, se lanzaron, se abrían por este lado, ¿ya? Y los tipos, ahí están las barcazas, abrían por ahí, y ellos desembarcaban en la playa, ¿ya? Acá en esta foto, por el casco, sabemos que son soldados ingleses, usan estos cascos así como de plato. Estos de acá son norteamericanos por el tipo de casco también que tienen, igual que los de acá. Eh, no me voy a desgastar en explicarles todo el horror que fue este desembarco. Búsquense el comienzo de la película Rescatando al Soldado O'Ryan. ¿Ya? Es horrible entre lo horrible. Las ametralladoras alemanes les tiraron con todo, les cortaban las manos, los brazos, los ojos, queda terrible. Cómo los despedazaban y ellos tenían que ir avanzando. La cantidad de muertos fue tan grande que un soldado chileno, un miembro del ejército de Chile, comentó que tenían que apilar los muertos para hacer trincheras. Sí, porque me acuerdo que yo en el año 90 escuché una entrevista, una periodista, un viejito que había estado ahí, del ejército de Chile, dice, mire, tuvimos que, eh, eran tantas las balas, era ensordecedor la cantidad de balas, que tuvimos que, los muertos que estaban, que habían caído por miles, los arrumbamos y nos escondimos detrás de eso. ¿Ah? Y a los muertos les siguen cayendo las balas, de ahí nos metimos. ¿Ya? Cuando bajaba un poco la cosa, ¡pum!, íbamos avanzando, íbamos metiendo. Es terrible. ¿Ya? Recomiendo bastante la película, es muy impresionante, ¿eh? Muy impresionante. Lo que fue el desembarco en Normandía hasta que ya finalmente se toman la costa y también se iban con paracaídas. Fue un ataque múltiple. ¿Ya? Fue con barcazas, fue con barcos, fue con aviones y también ya unos barcos con tanques, pero se les hundieron. Se hundieron esos barcos. No calcularon bien, parece, el peso y no aguantaron el peso del tanque y se fueron al fondo del Canal de la Mancha. Alemania no pudo contener el avance aliado desde Occidente y Oriente, porque estos que ganaron Normandía, esta fuerza aliada, fue avanzando lentamente por Francia rumbo a Alemania. ¿Ya? Entonces Alemania ya quedó cerca por 2 lados, y del otro lado venían los rusos.
Con las tropas soviéticas cercando Berlín, el 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó, lo que abrió las puertas a la firma de la rendición de Alemania los días 7 y 8 de mayo de 1945. Hitler estaba en el búnker. Le recomiendo muchísimo la película La Caída. Mire, películas sobre la caída de Hitler hay como un millón, pero para mi gusto la mejor es la versión alemana. Hay una versión que hizo Alemania, que creo que es la mejor de todas. ¿Ya? Fue muy criticada porque mostraron aspectos tiernos de Hitler. Pero ¿qué tiene de malo eso? Hombre? Si aquello era malo, más malo que el Nache, pero sí por el trío arranque de ternura, puede ser, con la esposa, hay partes que acaricia a la persona, sí, sí puede ser, digamos, eso no lo hace bueno, por ningún motivo. ¿Ya? Pero sí por sí, habría que le criticaron un poquito por eso. ¿Ya? Hitler contrae matrimonio con su amante, Eva Braun, se pone una pastilla de cianuro entre los dientes y se pega un balazo, Eva Braun también, ¿ya? Y mueren los dos y son enterrados en las afueras del búnker. Hay todo una historia oscura en el sentido de que Hitler nunca murió. El cuerpo fue encontrado por los soviéticos y llevado a Moscú, pero según ha trascendido, hay estudios forenses que se han hecho actualmente a ese cuerpo y dicen que no es de Hitler. Entonces, no sé exactamente qué fue. Quizás fue otro el cuerpo, lo enterraron en otro lado, lo habrán quemado, y no se sabe bien. O sencillamente se arrancó, aunque era muy difícil. O sea, salir de ahí, digamos, era un infierno, eso, estaba rodeado por todos lados, no había cómo salir. Entonces, era muy difícil sacar a Hitler. Algunos dicen que lo sacaron en barco por el norte, le llevaron a España, que estuvo encerrado, después a Portugal, creo, y de ahí lo sacaron hasta Argentina. ¿Ya? Bajó de Argentina, se trató de Bahía Blanca, incluso se investigó el lugar donde bajó. Hay gente, hay viejitos de la época que cuando niños vieron, dijo que vieron barcos ahí y que bajaban gente, ¿ya? En la playa. Niños que eran campesinos, no sé qué niñitos, que ahora están ancianos. Y de ahí lo llevaron al interior de Argentina. Incluso se cree, yo creo que eso sí que es chamuyo, no creo, se cree que habría pasado Chile, desde, habría estado en San Carlos de Bariloche, y de ahí pudo haber pasado a Osorno, o a Puerto Varas. Mira, no lo descarto, pero no hay nada que lo compruebe. Dicen que a lo mejor estuvo por acá medio escondido también. De volver a Argentina, y de ahí su último lugar fue Brasil. Y en Brasil se estableció y tuvo varios hijos, dicen. En Brasil, yo no sé. No sé si serán ciertas esa historia. Pero hay un cementerio en un pueblo, en el interior de Brasil, que tiene suástica. Y hay gente ahí media rubia, que son descendientes no sé, de alguien, de ojos claros. No sé si será verdad, yo creo que puede ser más chamullo. Son de fantasías más que nada, porque no sé hasta dónde podrá ser cierta esa historia. Japón siguió combatiendo, pero su posición era muy débil. Las principales ciudades japonesas quedaron al alcance de los bombarderos estadounidenses. Aquí Estados Unidos se ensañó y empezó a darle duro. Empezaron a bombardear especialmente la industria japonesa para poder crear la economía, ¿ya? Y para que no fabricaran más armas. Se empezaron a bombardear, pero fuertemente en Tokio, sobre todo, todos los cordones industriales. ¿Ya? Japón quedó del hambre absoluta. Fue terrible lo que vivieron. Finalmente, la utilización de la bomba atómica sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki los días 6 y 9 de agosto de 1945 aceleró la derrota de Japón. En segundo, miles perdieron la vida y otros miles lo harán después. Cayó la bomba atómica, de un guascazo murió mucha gente, y después la onda expansiva de calor quemó viva a mucha gente, como esta mujer acá, miren, está aunque quedó mucha gente. Pero después vino un efecto que no era esperado, que la radiación empezara a quemar de adentro a la gente. Y hay gente que a los días después andaba gente que se le anda cayendo la piel. Fue espantoso. Hay una película, no sé cómo se llama, no los conozco, ahí no me acuerdo, la vi cuando era chico. Porque en estas ciudades hay muchos católicos y hay muchos curas. Entonces, los sacerdotes empezaron a repartir comida y agua a la gente. Entonces, el cura, me acuerdo, iba dando vasos con agua, la gente tenía mucho calor por la radiación. Y el cura miró ante las manos de una persona y tenía los puros huesos así de las manos, porque ya se le había caído toda la piel, producto de la radiación. El cura quedó así impactado donde vio eso.
Después la reacción empezó a quemar a todo el mundo. Pero los efectos no quedaron ahí, ¿eh? Los efectos después siguieron, alteraron genéticamente a la gente y los hijos empezaron a nacer deformes, ¿ah? En las generaciones siguientes, ¿ya? Eso pasó durante varios años. Muchos niños, muchas guaguas nacieron enteras deformes. Eh, esto que está aquí es el avión que lanzó la primera bomba atómica, el Enola Gay, ¿ah? Así se llamaba el avión. Hay historias que no sé si sean verdad, que el piloto después se suicidó, ¿ah? No sé si era verdad. Y el piloto del otro avión, que lo lanzó en Nagasaki, dicen que entró después a un monasterio, no quiso nunca más ver el mundo, se encerró a rezar. No sé si eran verdad estas dos historias, de repente son leyendas nomás, no sé si eran verdad. Consecuencias del conflicto. Costos humanos, con lo que le decía al principio, ¿no? Aproximadamente de 54 a 60 millones de muertos y 40 millones de heridos, millones de desplazados y gran destrucción de las ciudades. Por favor, miren esa foto, quedó todo destruido. Ciudades como Dresden, en Alemania, no quedó nada en pie, compadre. Nada, nada, todo bombardeado, todo, de dónde vivir. Deja tú que se todo, empezar de a poco a construir todo otra vez. Impacto económico, alto endeudamiento de los países, enorme destrucción de infraestructuras y gran hambre del pueblo. ¿Ya? Estaba la grande. Comentario aparte, ¿ah? Yo me admiro del pueblo alemán. O sea, cómo quedaron. Y los tipos, recordemos que el año, esto fue el 45, el 54 ganaron la Mundial de Fútbol. Po. Y ya Alemania, Alemania en la década del 60 está otra vez en pie. O sea, es que yo, para tener un país totalmente en el suelo, lo que lograron, realmente eso demuestra mucho esto que se dice del empeño de los alemanes, es verdad. Es gente, pero muy, muy empeñosa, muy laboriosa. Tercero, reordenamiento territorial. Las conferencias de Yalta en 1945 y Potsdam en 1948. Primero, división de Alemania en 4 zonas de influencia: Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la URSS. Entonces, este es el mapa de Alemania, ¿ya? Este pedacito verde quedó del lado de dominio británico, el rojo de dominio soviético, este salmón quedó con dominio norteamericano y este pedacito celeste de acá con dominio francés. Berlín, que quedó como enclave, uy, se me corrió la, ahí sí, Berlín que quedó como un enclave, acá dentro de Alemania, del lado soviético, también se dividió en 4, ¿ya? El lado soviético, el sector francés, el sector británico y el sector americano. ¿Para qué se hizo esto? Para reordenar, para distribuir recursos, medicinas, alimentos, empezar nuevamente a reconstruir las industrias. Hay que otra vez andar a Alemania, levantarlos después de toda esta guerra. Entonces estos países dominaron estas zonas para comenzar la reconstrucción. Segundo, la Unión Soviética anexó a la fuerza a Estonia, Letonia, Lituania y parte de Polonia y de Finlandia. ¿Ya? ¿Por qué los anexó? Porque habito de que estos países tenían insurrecciones nazis, lo que no era verdad. ¿Ya? Entonces, bajo ese pretexto, las dejó bajo su dominio y las integró a la URSS. Salvo Polonia y Finlandia, que solamente tuvieron dominación externa, ¿ah? Pero no quedaron anexadas a la URSS, pero sí esos gobiernos quedaron bajo la tutela de la Unión Soviética. China volvió a anexar a Manchuria. Y Japón quedó reducido a su archipiélago. Perdió Japón todas las posiciones que había tomado en Asia. ¿Ya? Entre ellas las Islas Kuriles, que hasta el día de hoy es un tema de disputa con la URSS, perdón, con Rusia, ¿ya? En el parte norte. Y quedó ocupado militarmente por Estados Unidos. Estados Unidos ocupó, acá en la escena vemos a los ministros japoneses que están arriba de un barco norteamericano y está el representante de Estados Unidos acá. Ellos ahí firman la rendición y el acuerdo de ayuda. Estados Unidos dice, les ganamos y aquí inmediatamente acaba el cheque, digamos, para reconstruir Japón. Porque es locura, pues, o sea, después de tenerle bombas atómicas, les van a reconstruir el país al tiro, digamos, ¿no? Bueno, con Alemania hicieron lo mismo. En parte es por el
temor de que entre la Unión Soviética, porque la Unión Soviética ya había tomado algunos países. O sea, ante ese temor, y como Japón está cercano por el otro lado de la Unión Soviética, les dieron esta ayuda. Número 4, cambios políticos. Europa retornó a los regímenes democráticos. No obstante, en los países de Europa del Este estuvo profundamente influenciado por la Unión Soviética. Es el caso de Polonia, de la República Checoslovaquia, Hungría, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, Macedonia y Albania. Ya, estos países quedaron muy amenazados, empezaron a entrar tanques soviéticos y los empezaron a dominar. Surgen nuevas potencias, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pasan a ser ahora superpotencias y el mundo se polariza, ¿ya? Los países o están con Estados Unidos o están con la Unión Soviética. Bien, por preguntas, dudas, hay algunos, algo que he escrito acá. Esteban me dice, es que fue hace harto rato esto, ¿no? Dice Hitler, espérenme, que no estoy sin imagen yo. Ahí sí. Dice Hitler fue de origen austríaco. Sí, Hitler efectivamente era de origen austríaco, era hijo de un cartero en Austria, ¿sí? Era de ahí justamente. Y de ahí su ambición, ¿no? De hacer este gran imperio Alemania-Austria. Eh, hay quienes dicen que puede tener algún origen judío. Sí. Curioso, curioso. Constanza, disculpe por interrumpir, profe, pero no tengo muy buena señal. En caso, ya, ok, no se preocupe. María Jesús dice, hay una película que trata sobre lo que realizó Winston Churchill, se llama Las horas más oscuras. Qué interesante. Estoy sin agenda aquí, moto, lo voy a acordar acá, después lo noto en mi agenda. Las horas más oscuras, me encantan esas películas. Hay una película que se llama Lo que resta del día. Lo que resta del día es una historia romántica. A mí me gusta mucho. ¿Ya? Una historia bien romántica, pero, pero de fondo salen ciertas oscuridades, porque me acordé de eso, que me puso ella ahí. Estas oscuridades de la situación de Inglaterra y Alemania. Es interesante. Lo que resta del día, protagonizada por Emma Thompson y por mi gran, que yo soy fanático de este actor, Anthony Hopkins. Anthony Hopkins y Emma Thompson hacen, ahí también trabaja Christopher Reeve, también trabaja como un embajador norteamericano. Muy buena película, Lo que resta del día, es excelente. O sea, 100% recomendable. Si quieren pasar un buen rato, sí, ver una película muy entretenida, Lo que resta del día. Eh, Ya, Esteban, disculpa que como estaba con la PPT no pude volver al punto 4, disculpa, ya, pero puedo volver a mostrarlo de inmediato. María Jesús me dice, está en Nexus, pero como no tengo un momento en que me dice eso, no sé a qué se refería. Si se refiere a la película Lo que resta del día, sí está en Netflix. Está en Netflix, película, me encanta. Me encantan esos amores imposibles. Fue tontería de ellos nomás. Que no vean. Ustedes después opinamos. No sé qué opinan ustedes. Mm, ya, esperemos un poco. Es que el problema es que no me es fácil compartir de nuevo. Espera un poquito. Haga una cosa, te lo muestro la otra. A ver, no, eso es como tramitarte. Espérate, a ver. Espérate un poquito. No, mucho, lo siento, no, tardó mucho. Por favor, dime cuál es tu. Yo te respondo acá. Esteban, por favor. Esteban, ¿cuál es tu duda? No, ya, dime la duda, si no, si para eso estoy yo. A veces que volver a ponerla me va a demorar mucho, me tarda mucho. Bueno, ya, voy porfiado, ya. Ya, bueno. Bien,
Eh, eh, como ven, la Segunda Guerra Mundial deja de distribuir el mapa de Europa del mundo, muy parecido como está ahora. Y muchos conflictos que se gestaron en esa época repercuten un poco ahora. Muy indirectamente, pero muy indirectamente, la situación de Afganistán está conectada con esto también. O sea, ¿por qué los afganos ahora se meten al aeropuerto de Kabul y se cuelgan de las alas, de todo lo que sea, para arrancar de Afganistán? Aquí tiene que ir con la Segunda Guerra Mundial. Mira, muy indirectamente sí, ¿ya? No debe hacer la conexión ahora porque es un poco largo, pero sí, o sea, es que vuelven a ser a sus los antiguos aliados, po, vuelven a surgir. ¿Por qué Estados Unidos no puede reinvadir Afganistán ahora? ¿Ya? Y terminar con esta cuestión y sacar a estos desgraciados, ¿no? Porque estos que hay defienden a los talibanes, ¿no? Los iraníes y los chinos. Entonces, para evitar un conflicto internacional, ¿y por qué se meten los chinos con los iraníes? Ah, porque reviven antiguas odiosidades que vienen de esta época, vienen de esta época, ¿ya? Por eso pasa eso. Siendo que los chinos, si no por Estados Unidos, los chinos están fritos, po, porque Estados Unidos sacó a los japoneses de China. Po. Claro que sí. Pero bueno, es que las conexiones ahí van por otro lado. Es que es un poquito más largo de explicar. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, aporte? Qué interesante. Ya Esteban, tú parece que lo habéis mencionado, ¿ah? Pero no lo he visto. No lo he visto. National Geographic. Voy a ver si lo pisco por ahí. Apocalipsis, Segunda Guerra Mundial. Qué bueno el título, ¿no? Apocalipsis, porque fue como el fin del mundo, eso, realmente. Qué bueno, Constanza, muchas gracias. Realmente fue como el fin del mundo, o sea, fue una matanza, pero brutal, brutal, brutal. O sea, que menos mal, digamos, que ganó el lado que ganó, digamos, porque si hubieran ganado el eje, no sé qué hubiera pasado. No sé qué hubiera pasado. Y bueno, haber ganado, que varias clases atrás, usted me preguntó que están como a punto. Sí, bueno, sí, fueron muchas suertes, así que hubo muchas cosas fortuitas. ¿Ah? Si no, la verdad, no sé qué hubiera pasado. Bien, ahí me dejó me dejó el link. Muy agradecido. Entonces, yo tengo que hacer otra clase ahora, estoy cansadísimo. Tengo que hacer una clase para Duoc de ética. No tengo ánimo, pero bueno, hay que hacerla. Me gusta mucho más estar con ustedes, pero hay que hacer lo otro. Bueno, estimados estudiantes, algún día que se los conoceré en persona, nunca se sabe, la vida tiene muchas vueltas, ojalá los conozca algún día en persona. Que estén muy bien. Ah, la lista, les voy a pasar la lista. Ya, entonces, la lista. 31 de agosto, mañana paso agosto yo, me salvo. Pasamos agosto mañana. Ya, Aguirre, perdón, Cristel Aguirre. Presente. Paloma Arancibia. Presente. ¿Saben qué? Parece que no lo estoy escuchando. Constanza, ¿qué es lo que iba a preguntar? Dígame nomás. Era lo de la lista, profe. ¿Qué iba a preguntar, Constanza? ¿Saben qué? Yo no lo estoy escuchando, chiquillo. Espérenme un poquito. Está muy bajo esto. Ah, no se escucha. Ya, espérenme. Ah, súper. Ya. No sé si me están escuchando porque hubo alguna falla, parece. Los voy a dejar presente, ¿ya? Para no pasar listo hoy día porque hay algunos problemas, ¿ya? Así que sería todo y me despido. Que estén bien, chao. Los voy a dejar presente a todos, ¿ya? Chao, chao, chao. Chao, profe.
Se trae salsa blanca, queso, Chao. choclo, Esté pollo y bien, nos vemos. Chao. Chao, gracias. Chao, chao, chao.